Y vamos a pasar a nuestra siguiente ficha, nuestro siguiente tema, que serían magnitudes físicas y su medición. No entiendo. ¿Ya, chicos? Magnitudes físicas y su medición. ¿No? En esta gráfica que estamos viendo, más que todo, tamaños. Magnitudes físicas y sus mediciones. Entonces, magnitud física. Dice así. Una magnitud física es una característica de un cuerpo. Característica de un cuerpo. O de un fenómeno físico que se puede medir. Tomar en cuenta estas dos cosas. Son características que tiene un cuerpo o es un fenómeno físico que se puede medir. ¿Ya, chicos? Se puede medir. Vamos a ponerlo desde acá. Se puede medir. ¿Ya? Toda magnitud física se debe expresar como un número, un numerito, acompañado de ¿qué? De su unidad de medida correspondiente o símbolo de la unidad. Por ejemplo, aquí veo 70 kilogramos. Cuando yo digo 70 kilogramos, estoy dando en primer lugar un valor numérico acompañado de ¿qué? De un símbolo de la unidad de medida en la que yo me estoy expresando. En este caso estoy hablando de la masa, 70 kilogramos. ¿Qué cosa es una cantidad? Cantidad es el valor determinado que forma una magnitud. Se indica mediante un número y se describe antes del símbolo de la unidad de medida. A él nos referimos con cantidad, con el número 70. Y la unidad de medida es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. ¿Y, chicos? Aquí está. 70 kilogramos. 70 para nosotros es la cantidad y kilogramos la unidad de medida. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si calculamos la masa de un cuerpo de una persona en promedio, ¿es de cuánto? De 70 kilogramos. Cuando decimos 70 kilogramos, el 70 nos da un valor y kilogramos nos está dando la unidad en la cual estamos estableciendo ese valor. 70 kilogramos. Y cuando hablamos de 70 kilogramos, recuerda, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de masa. Pero si hablamos de longitud, damos un valor que puedes medir con tu regla, por ejemplo, y la unidad que le acompaña, que es en centímetros, ¿no? El tamaño, el largo de tu regla o el tamaño de tu ¿cómo se llama? De tu cuaderno, ¿no? El largo de tu cuaderno. El tiempo, que también lo doy en función de un número acompañado de una unidad. Digo, 2 horas. 2 horas. 30 centímetros en el caso de la longitud y en el caso de la masa, 70 kilogramos. ¿Ya, chicos? Entonces aquí tenemos dos cosas, no te vayas a olvidar. Una cantidad y una unidad. Todo esto corresponde a lo que nosotros llamamos como magnitud física. Ahora, las magnitudes físicas pueden ser o fundamentales y sus respectivas derivadas. Eso es según qué, según su origen. Las magnitudes físicas fundamentales son independientes entre sí y sirven para definir a las magnitudes físicas derivadas. Así que si te preguntan, ¿cuántas magnitudes físicas fundamentales hay, chicos? Nosotros vamos a responder que existen 7. Son 7 unidades físicas fundamentales. Entonces, ¿cuáles son esas 7 unidades o 7 magnitudes físicas fundamentales? Entre estos tenemos a quién? A la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura termodinámica
a la intensidad de corriente eléctrica, a la intensidad luminosa y a la cantidad de sustancias. Son estos 7 que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, las magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas derivadas provienen ¿de quién? De las magnitudes físicas fundamentales. Derivan de las magnitudes físicas fundamentales. Por ejemplo, tenemos a quién? Al área, el volumen, la densidad, la velocidad, aceleración, fuerza, energía, trabajo, potencia, intensidad de corriente, y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Antes de pasar con otro, acá vamos a completar con algo que es necesario que lo sepan. Ya. La longitud, según el Sistema Internacional de Unidades, la longitud nosotros lo vamos a medir en metros y tiene el símbolo ¿con qué letra? Con la letra M. M minúscula. ¿Ya, chicos? M minúscula. La longitud en que se mide en metros. Profesor, ¿la longitud lo puedo medir con otras unidades? Sí. Puedo medirlo en kilómetros, puedo medirlo en milímetros. En otras unidades puedo medirlo. ¿Ya? O sea, mejor dicho, acompañado de otras unidades. Pero, según el Sistema Internacional de Unidades, que es un ente encargado precisamente de regular todo esto, ellos establecen de que la longitud se debe de medir ¿en qué? En metros como magnitud o dentro de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Ya, chicos? La masa, ¿en qué vamos a medirlo? Lo vamos a medir en kilogramos. Y su unidad es kg. Minúscula. En el caso del tiempo, se va a medir en segundos. ¿Acompañado de qué? De una S minúscula. ¿Ya? No te vayas a olvidar de estas unidades, son fundamentales. Si es que cada vez que te hable de tiempo, profesor, segundos. Cada vez que te hable de masa, kilogramos. Cada vez que te hable de longitud, metros. Temperatura termodinámica o simplemente temperatura se mide en Kelvin. Y Kelvin fue un científico inglés que estudió precisamente la temperatura. Entonces, ¿cómo se llama? En honor a él, se le coloca a la temperatura, se trabaja con temperatura termodinámica, se trabaja en Kelvin. ¿Ya, chicos? Y como es un científico, se utiliza la letra K mayúscula. Lo mismo pasa para la intensidad de corriente eléctrica, que es el amperio. Amperio en realidad es ampere. Ampere también es un inglés que también estudió precisamente la corriente eléctrica y en honor a él se le da el símbolo o esta unidad. La intensidad luminosa se trabaja así, en candela. Y se utiliza el símbolo CD minúscula. La cantidad de sustancia... ¿Por qué se utiliza el símbolo M minúscula? Ya, un ratito. La cantidad de sustancia es el mol, chicos. ¿Ya? El mol. Y se escribe con ese símbolo. Lo que está entre paréntesis son los símbolos que se utilizan para hacer las mediciones. En el caso del metro con la M minúscula, kilogramo con KG minúscula, segundos con S minúscula, el Kelvin con la K mayúscula, el amperio con A mayúscula, candela con CD y mol con la misma palabra mol pero en minúscula. Ahora, ¿por qué yo lo escribo con minúscula algunos? Porque los que son con minúscula no tienen referencia alguna. Se han establecido de forma convencional. En cambio, lo que son Kelvin y amperios
son nombres de científicos. Se hace referencia precisamente a las personas que han trabajado o han entregado, ¿cómo se llama? Un avance científico bastante considerable con respecto a, en el caso de Kelvin, con respecto a la temperatura y con respecto a Ampere, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Se hace básicamente en eso en honor a ellos. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas? Sí, ¿por qué la EV es minúscula? Ya sabemos por qué. Por convencionalidad. Por convencionalidad. Son minúsculas porque se han establecido de forma convencional. Solamente es mayúscula porque hace referencia al nombre de un científico. Dime. En el aperio, porque es con mayúscula, no, hay una A mayúscula. Así es. No, Lo que acabo de indicarles, chicos. ¿Qué les acabo de indicar? Que se utilizan las mayúsculas en el caso de nombres de científicos. ¿Ya, chicos? En el caso de que haga alusión al nombre de algún científico. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Eso es lo que tenemos que conocer con respecto a las unidades, magnitudes, unidades y símbolos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Medición. Cuando nosotros medimos, ¿qué es lo que hacemos, muchachos? Vamos a leer acá. La medición. Es la operación que consiste en comparar una magnitud física con una cantidad fija establecida. De la misma naturaleza, debe decir, a la que se toma como unidad. Profesor, ¿cómo es eso? Cuando nosotros, por ejemplo, si yo te digo, mide el tamaño de tu lapicero, entonces tú lo que vas a tomar como referencia es una cantidad fija. Profesor, ¿y cuál es mi cantidad fija? Mi cantidad fija va a ser la regla. Ese va a ser con la cual yo me voy a orientar. Profesor, voy a agarrar la reglita y con la regla yo voy a empezar a medir la longitud, el largo del lapicero. Entonces, precisamente cuando yo mido algo, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Voy a comparar. Una vez que comparo esa cantidad fija ¿con quién? Con la magnitud física que deseo, ¿cómo se llama? Medir. Por ejemplo, en este caso quiero medir ¿qué cosa? El largo de mi lapicero. Entonces, tomo ¿a quién? Tomo a mi regla para poder medir. En este caso, ¿quién va a ser la cantidad fija? Mi regla. ¿Quién va a ser la magnitud física a medir? El largo de mi lapicero. ¿Ya, chicos? Muy bien.